Manos a la obra. A ver qué os cuenta a vosotros. Hoy, para empezar, voy a comenzar por el final. Y quiero que cada uno de vosotros, en 5 palabras, como mucho, me defináis qué es para vosotros poesía. Pablo. No, yo si me permites, Adolfo, te lo voy a definir con una palabra. De 1 a Vida. 5. Para mí, la poesía es vida. Alberto. 5 palabras. Hasta 5, hasta 5. Vida, reflexión, amor, delicadeza, susurro, por ejemplo. Pues hay proyecciones psíquicas, estéticas. Muy profunda, Andrés. F. Te lo ha dejado jorobado. No, la poesía... 5 palabras, ¿no? Vertir tu interior al mundo. Hagan, una cosa de 5 palabras. Ni más ni menos. Me ha chafado la segunda pregunta. La reformulas. Vasco, cuéntame. Necesidad. Necesidad. La La segunda pregunta iba más en función de cómo ha evolucionado la poesía. No, me entra la chapa. Entonces, hoy en día tenemos a los puristas de siempre, donde la métrica y la rima es fundamental, pero la poesía actual fundamentalmente es una poesía libre y, bajo mi punto de vista, más fresca. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hacia dónde os posicionáis cada uno? Mira, yo personalmente, bueno, que ya lo sabéis, no me gusta hacer estilo 4x4. Pero ¿hacia dónde está caminada la poesía actualmente? Yo creo que, como tú bien apuntas, Adolfo, es libre. Es decir, como poetas que somos todos, una vez que dejas que el corazón hable, cada uno lo expresa de una manera. Que no se sienta atado por una, no sé, por una métrica o por un estilo. Cada uno que exprese como quiera. Entonces yo digo, yo personalmente es el 4x4, pero yo acepto todo. O sea, es la libertad. O sea, un poeta tiene que escribir libre. Y entonces salen sus buenos poemas. Alberto. Sí, dejarse llevar por la creatividad, por la imaginación, por el ser tú mismo. Yo le sigo haciendo guiños a la poesía clásica porque me encanta la rima, pero también admiro a todos los poetas contemporáneos. Creo que hay que ser uno mismo, dejarse llevar y escribir lo que uno necesite en ese momento, lo que uno quiera expresar y pues eso, llegar a la gente, que es lo importante, o sea, expresar tu forma de interpretar, tu forma de vivir y hacerlo de tal manera que creas que la gente se pueda ver interpretada en todo lo que tú escribes, en los versos, en los poemas, en una opinión, en una reflexión, en cualquier situación. Pues yo creo que hablando, tú lo planteas desde el punto de vista de evolución general, no de cada uno. No. Por cada uno. Lo particular que hablaremos más tarde. Vamos de lo global a lo particular. Bueno, pues yo creo que la poesía tradicionalmente era con rima y ya hace algunas décadas que se paró por la rima y se pasó al verso libre. El verso libre permite, pues eso, como su propio nombre indica, permite una libertad, permite no estar buscando el corsé de la rima, que para mí me parece un tanto artificial. Pero sin embargo yo observo que últimamente los tiempos que corremos tienen la ventaja en esto como en la vestimenta, por ejemplo, en que son libres, que cada uno lo que mejor. Pero sin embargo yo personalmente hago verso libre porque creo que es la máxima expresión de la espontaneidad de cada uno. No tienes por qué andar buscando una música que resulta forzada a veces, porque tienes que buscar la palabra. Ahora, se comete a veces el error de pensar que hay gente que si no ve rima dice que eso no es poesía, pero bueno, ya pasando a gente que estamos en el tema si es poesía. Pero hay que tener en cuenta que el verso libre no es simplemente poner una palabra detrás de otra, es lo que se te ocurra. Tiene que haber un ritmo y una música. Debidamente recitado el verso libre tiene que tenerlo. Es que la poesía, aparte de decir cosas todo lo más profundo y de expresarte, si no es estética no es nada. Y el verso libre tiene que tener ritmo y música. FJ. Pues... estaba aquí escuchando y estaba haciendo la reflexión de ciertas presentaciones y tal a las que he ido, ¿no? Y siempre hablan de que la poesía porque no se puede definir, que es una búsqueda constante y tal. Entonces, algo que leí hace poco es que como le asignamos nombres a las cosas para poder definirlas, yo creo que hemos asignado poesía a, digamos, un estándar, a un esquema,
¿vale? Y lo bueno es que, como todo en la vida, todo evoluciona. Yo estoy contento de que evolucione, que la gente, llamándolo poesía, esté englobando muchas formas de expresar sentimientos, cosas que ven con sus ojos, y que no quedaría bien decir, pues este es un pensamiento, porque la gente diría, pues la mierda pensamiento. Pero si lo dejas como poesía, como lo han hecho como un significado mucho más global de lo que era antes. Antes era poesía, prosa, verso, y hablamos de varias líneas. Hoy en día tú consideras poesía incluso una frase. Se considera. Vamos, yo veo de Freds que pone 5 palabras juntas y eso es una poesía. Y a la gente le encanta. Entonces, yo pienso que es una evolución, que todo es positivo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más clásico o puedes irte hacia lo nuevo. Pero mientras haya evolución, haya innovación y de esa forma sigas expresando cosas y sentimientos o vivencias que no puedes expresar de otra manera, yo creo que todo es bueno para sumar. ¿Vas a comentarnos tú? Pues yo creo que la evolución es positiva. Bueno, eso es lo que van a decir los poetas, ¿sabes? Van a decir los poetas que es positiva porque es que se demanda poesía. Diferentemente si es en rima, en prosa, en verso, como sea, se está demandando. Entonces, si está evolucionando es porque se sigue demandando. Evidentemente, lo que es la poesía clásica siempre va a existir porque es como la cuna, ¿no? Y siempre va a haber, gracias a Dios, premios que se den a poesía clásica para la gente pues siga escribiendo y los lectores sigan solicitándola, pero yo creo que hay más lectores últimamente de prosa poética, de poesía en verso, en prosa, sin rima, que en verso. Porque yo, por los lectores que conocemos, que suelen ser de rima, suelen ser personas adultas, más bien maduras, muy maduras, ¿vale? Luego hay algún personaje joven que también les gusta, ¿vale? Porque la poesía en verso es muy bella, sobre todo si sabes escribirla bien. También es verdad que es que hay poetas que son en verso y que según el libro que cojas. Entonces, si tú eres lector de rima y coges un libro adecuado a lo que tú estás buscando, pues te va a encantar y vas a seguir. Si no te gusta, pero si te gusta leer sentimientos, porque en realidad son sentimientos, pues vas a evolucionar en esa poesía y vas a buscar algo que te llene más, que suele ser en muchos casos la prosa, sin rima. Entonces yo, todo lo que sea evolución, sin perder la semilla de la poesía, ¿vale? Porque hay a veces que vas a algunos recitales que es que oyes barbaridades, ¿vale? Y dices, esto es poesía, por favor, ¿qué están haciendo con la poesía? Me está viendo una a la mente. ¿Verdad? Pero, si, mientras que la semilla siga ahí, yo estoy contenta que siga evolucionando, que eso es que se sigue demandando. ¿Puedo preguntar una cosa y hacer mi comentario? Sí. La pregunta después, el comentario primero, porque no es para el final. Acerca de la poesía que dices que se está demandando cada vez más, yo el domingo estuve en la Feria del Libro de Madrid y fui a que me firmasen varios autores. Y de todos los autores que fui a que me firmasen, en el que más cola había era en el de Elvira Sastre, que yo me quedé alucinada. Es donde más tiempo tuve que esperar para que me firmase. Y lo segundo es para todos, una pregunta. Entonces, porque es algo que nunca he entendido, no veo la diferencia, ¿qué diferencia hay entre prosa poética? Perdón, no voy a hacer ninguna pregunta. Que sea facilita, como dicen los concursos. Era un poquito recogiendo las respuestas que habéis dado. Tú hablabas de la poesía libre. Yo puedo decir algo de lo que ha dicho de la Feria del Libro de Elvira Sastre. Por Si te das cuenta, Elvira Sastre, ¿cómo se llama este otro? Marwan, si te das cuenta, han sido músicos antes que poetas. Y si te das cuenta, la música es poesía. Entonces, ¿por qué van a esos? Porque son músicos antes que poetas. De hecho, Marwan dice, de mi último disco vendo 10.000, de mi último libro 100.000, y yo no me considero poeta. A lo mejor por eso... Elvira Sastre, de hecho, si te das cuenta, hace gira por México, País Vasco, por eso y hace recitados Se dieron a cantando. conocer como cantautores. Sí. Era cantautores. Sí. Y su público vino a raíz de... Luego lo otro Sí, surgió porque surgió... Lo que pasa es que hay una poesía como Joaquín Sabina, es que tenemos un concepto quizá, o el premio Nobel a Dylan, es que así somos tan amplios, que todo es poesía, de momento 100.000 ejemplares, si es poesía. Hombre, Andrés, No, alguna novela ha escrito No Dylan, vende y algún 100.000 poemario. ejemplares. Vamos a Solo centrarnos inciso, sí. un poquito en esto y recogiendo las respuestas anteriores.
comentabas de la poesía libre décadas, Verso yo libre. diría que casi nos vamos a un siglo atrás, porque Poeta en Nueva York, yo creo que ya estamos hablando de poesía libre, ¿no? Sí, sí, ese siglo pasó seguro. Y siguiendo un poquito contigo, ¿dónde acotamos lo que es poesía y dónde vamos a lo que es prosa poética? Vale. Bueno, pues lo que es poesía es lo que se rige por las rimas, pues las reglas de la poesía, las reglas críticas, las que te rechazan en los concursos, porque dicen no va de 4x4, no va de 2x2, no va... Todas esas reglas que hay para la poesía es lo que define la poesía en verso. Y todo lo que se sale de eso, que tiene musicalidad, como ha estado explicando Andrés, se englobaría dentro de lo que es la prosa. Hay muchos críticos que para ellos la prosa poética no es poesía, es prosa poética, no se puede definir dentro de la poesía. Entonces yo en esos aspectos habría que darles la razón en ese aspecto. Lo que pasa es que globalizadamente la sociedad le llama poesía a todo, porque en realidad el fin es el mismo, que refleja sentimientos de una persona y los expresa hacia el lector, que es el que está recogiendo la información. Entonces, si nos ponemos críticos, pues la poesía es la de toda la vida, la que viene de la lírica, la de rima, esa es la poesía. Y el resto, pues se engloba dentro de la poesía. Como no tiene etiqueta, pues lo metemos en la sociedad dentro de la poesía, pero es prosa poética o verso libre, cuando no tiene rima, que en realidad el verso libre también pasó como con lo que es la poesía, el verso en rima. En su momento los críticos pasaba lo mismo con la prosa ahora, que decimos, ¿qué es la prosa? La prosa tal, pues cuando llegó la poesía sin rima pasaría igual. La gente preguntaría, ¿pero esto es poesía o no es poesía? O sea, va evolucionando y después de, cuando ya aceptemos la prosa poética, pues saldrá otro género porque le pondremos otra etiqueta, seguramente. No, es que como dice Vanessa, es que bueno, yo personalmente con el tema de poner etiquetas y nombres como que no... Mira, somos poetas o una persona siente algo y entonces lo escribe, ya sea, no sé, en prosa poética, en verso o como quiera, o sea, alguien tiene algo que expresar, que lo escriba, como sea, en la forma que quiera, pero que lo escriba. Yo te digo, yo es que el tema de etiquetar es lo que dices tú, Vanessa, que al final pues sacarán la prosa poética, de no sé cuánto, la prosa poética... Bueno, Sentimiento. esto un poquito ocurre también en narrativa, que sí. cada vez tenemos más dificultad en englobar géneros. Pero, vamos a ver, partimos de poesía, métrica, rima. Antes hablabas tú de sentimientos. Y, por ejemplo, si yo hago un escrito que tiene musicalidad y que tiene ritmo y hablo de solidaridad, por ejemplo, o reivindico algo, ya no hablamos de sentimientos, estamos hablando de poesía también. Claro. Hablamos de poesía, de luego. Y sí tiene sentimiento. Tú puedes escribirlo sin ser, tú puedes escribirlo y decir, no, estoy escribiendo sobre algo de ahí. Pero sí que tiene sentimiento. Tienes a Alberti, hablaba del mar. Sentimientos hay en todo, claro, es que... Alberti hablaba del mar Ya, constantemente. pero hablamos de un sentimiento primogénito, lo que lo que podemos- es el amor. bueno, hay más el amor sentimientos, fraternal. Claro, La La poesía poesía. reivindicativa. Si eso tú hoy ves, en día- claro, hoy si en tú día- escribes Claro. un poema sobre determinados tipos sociales o políticos, si quieres, estás expresando sentimientos, decepciones, Claro, frustraciones, poesía social. odios, claro. puedes escribir una poesía sobre un evento. Sí. O no escribirla y que te salga directamente. Claro. Y ya estás expresando lo que tú estás viendo. Lo No que, tiene nada que ver lo con que el amor. nos llama más la atención es la poesía social, la poesía reivindicativa, la poesía Sí, que se claro. acerca más al propio mundo que También son estamos. sentimientos, porque la poesía también es un instrumento de conocimiento. Yo creo que la poesía lo engloba todo. Ya soy una Prosa alma. poética, poesía métrica. El que es capaz de hacer un soneto porque disfruta haciendo un soneto, pues fabuloso. Ole por él o por ella, ya está encantado. Sí, sí, si tiene esa capacidad, porque para escribir un soneto hay que tener cierta capacidad. Pues encantado. Entonces, el que escribe, como dice el compañero, pues una poesía simplemente en prosa poética, fabuloso. El que escribe como de Friends, como Marwan, una frase, y eso es una poesía, efectivamente. Una frase que exprese algo y que a través de ella otra persona interprete algo o lo interiorice de una manera o de otra, eso es poesía. Ya está, ha llegado a esa persona de esa manera. Ya está. Yo conociendo un poquito el tipo de poesía que escribís cada uno, yo me atrevería a poneros una etiqueta. Algunos de vosotros, venga, a otros no. Pero me gustaría que esta etiqueta la pusierais vosotros. ¿Pero etiqueta en qué sentido? Por ejemplo, Verso rimado... sí, Sí, empieza yo, tú. reflexiones poéticas. Esta estaba Yo ya tengo la clarísima. etiqueta, hablar de ella, reflexiones A poéticas. va a ser la Alberto le siguiente conozco que se menos, pero Pablo yo creo que es un poeta del amor, fundamentalmente. Del amor, pero que últimamente se me está dando la faceta oscura, como bien sabéis. Sí. Tengo, vamos, el ejemplo lo tenéis aquí. Corazón oscuro, que es la parte más oscura del corazón. Y bueno, el libro que tengo contra Mónica es distinto, es historias de amor y desamor. Entonces, bueno, hay amor.
Pero es que definirme, yo voy a insistirle, yo soy un poeta de la vida que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero claro, tú por ejemplo etiquetándote el caballero de la oscuridad, ya nos estás indicando un poquito por dónde vas, ¿no? No, pero es que tiene su doble juego, porque el caballero de la oscuridad también tiene corazón, un corazón que ha sufrido, pero que también ama. Entonces yo juego con eso, ahí es más. En Corazón Oscuro iba solamente como Pablo Manrique Lleves, ya el personaje del caballero de la oscuridad ya está tomando más peso, a nivel del Facebook y a nivel de redes. Entonces yo quiero que la gente me identifique como caballero de la oscuridad, pero con un corazón, con amor de desamor, un corazón que ama pero que también hace sufrir y duele. Alberto, en esta casa eres bastante conocido, pero para nosotros no tanto. ¿Nos leerías una poesía chiquitita para que te conociéramos? No, perdona por la voz porque llevo una semana fatal. Bueno, pues este es el último libro que publiqué, Mujer tenías que ser, que es un homenaje, claro, hacia la figura de la mujer. Yo, para definirme, diría que es que depende de la etapa de vida por la que esté pasando. Creo que hablaban hace poco, decían que en la política una semana es mucho, pues para un poeta una semana es mucho tiempo. O sea, tú puedes estar pasando una época idílica y a la semana siguiente pues apetecerte reivindicar algo social que tú has visto representado y con lo que no estás de acuerdo. Entonces, yo me considero muy camaleónico, me considero un poeta del amor, sobre todo mucho del homenaje. Creo que cada vez creo que hay que dar gracias a todos los que nos han ayudado, a los que nos siguen ayudando, a personas con las que interaccionamos y convivimos constantemente y nos aportan tanto, ¿verdad? Y a eso últimamente es lo que me dedico más, quizás a llegar a la gente y pues sobre todo expresar mi cariño y mi empatía hacia esas personas que nos ayudan tanto día a día, ¿verdad? Y que trabajan, que ayudan, que luchan y bueno, en este sentido el último fue hacia la mujer, que bueno, pues es un libro lleno de guiños hacia la figura de la mujer, por lo que representa en la sociedad, por lo que nos aporta y porque sin ellas esto sería imposible. O sea, son las que... Entonces, bueno, conectas con los vientos que corren. Sí, yo me considero un claro feminista y eso que ahora la figura del feminismo está muy... Yo siempre digo que los extremos son malos, tampoco hay que ser ni ir de un extremo ni irte al otro. Creo que desde la convicción y desde la forma de ser de cada uno hay que llegar a la gente, pero sin ser tan extremista para opinar, porque al final no... digamos que el consenso siempre está en la centralidad, ¿verdad? En la figura de... Entonces este es un poema, bueno, dentro del propio libro aparece un gorrión, utilizo la metáfora del gorrión para expresar lo que creo yo que debería ser la vida de una mujer. Y bueno, pues os lo leo, perdonad por la olla, os digo, porque estoy un poco... Pues a través del gorrión yo creo que una mujer debería vivir así su vida. Canta cuando precises, vuela cuando tu alma te lo sugiera, pósate en la rama que tú quieras. Dale al verso forma de poema. Enséñale al mundo cómo huyes. Vuelve cuando nadie se lo espere. Tienta a tu suerte, corriendo en ese hermoso césped. Vive lejos de tus costumbres. Vuelve a ellas cuando tus alas te lo pidan. Recorre el universo con tu mirada. Sueña con anhelo en tu morada. Mujer, recorre libre de ataduras, muéstrate rebelde, choca con las ramas que impiden tu mirada, canta a tu belleza, enmudece a la tristeza y admira en tus mañanas paisajes que Van Gogh por ti ya impresionaba. Y lo bien que recita Alberto, ¿eh? Yo como no le había visto recitar tenía ganas de oírle. Muy bien, muy bien. Muy bien, espectacular. Voy a hacerle una pregunta. Yo lo sé, pero quiero que él no lo cuente. Yo sé que Alberto, en la etapa esa que has dicho tú, de que la poesía es como de mayores, Sí. él yo sé que ha visitado institutos, colegios, y que nos cuente un poco cómo ha reaccionado esos chavales que sé que que os sorprendieron y os emocionaron, pero bueno, que lo cuentes para que veamos. Muchísimo talento. Yo soy muy partidaria siempre de apoyar a cualquier escritor adulto, pero sobre todo apuesto siempre por la literatura infantil también y juvenil. A esos chicos no nos podemos olvidar de que están ahí, por eso cuando Vanessa
Perdón, Lorena dijo del cuentacuentos, pues nada, no sé quién vendrá, pero que hay que estar ahí con los pequeños. Sí, además que tú nos cuentes la parte esa juvenil. Es un problema porque hablando incluso con profesores, con Belén, con profesores, amiga nuestra, ¿verdad? Hay una problemática social hoy en día que esos chavales, esas chicas, esos niños que están en pleno desarrollo y que ya ven, digamos, focalizadas sus primeras intenciones hacia la poesía o hacia su forma de expresar de esa manera, pues los hacen sentirse raros, porque el poeta, el escritor que empieza a expresar, si es niño, por cierto grado de feminidad que ven en esa persona y que les produce rechazo. Y hablando con los profesores, ¿verdad?, se sienten muy, muy intimidados, incluso algunos de ellos dejan de escribir porque hoy en día las etiquetas son muy malas, que es lo que hablaba el compañero, las etiquetas son muy malas y enseguida los etiquetan y eso lo vivimos ahí en el instituto, y gracias a profesores como Belén, ¿verdad?, los siguen apoyando, siguen ayudándoles para que no dejen de expresar aquello que llevan dentro, porque es que hay tantísimo talento. Nosotros que vamos a los institutos, ¿verdad?, y a Humanes, recorremos, hace poco hicimos un evento poético también allí, y es que es increíble el talento que tienen los niños y las niñas, los muchachos, de verdad, y que les haces escribir algo en media hora, que les das un taller, y te quedas sorprendido de la capacidad que tienen algunos, y de ese mundo interior, de absorberlo de ese todo, mundo ¿verdad? interior es maravilloso. Sí, Y la sí. frescura y la espontaneidad. Totalmente, Constantemente. totalmente, sí, es una maravilla. Y nada, muy contento de aportar hay que nuestro apostar por pequeño ellos, granito de arena, por los claro que sí. nuevos, Sí, por los nuevos. Es por que los nuevos. muchas veces tratar de fomentar en los institutos la lectura, Sabes que lo hemos obligándolos hablado a leer a los muchas clásicos, me parece que no es un buen punto de partida. Hay que aportarles lecturas que los atraiga. Y a veces, pues estamos hablando de poesía, un rat es poesía. Sí, sí, Y a lo sí, mejor es una sí. forma muy buena de atrapar. Yo estuve en la presentación de una novela Nash, y Nash es en esa rapero. novela un hijo de la autora Mm. era rapero y había escrito un rap, pues yo creo que era La Libertad o algo de eso. Pues fue la estrella de la presentación. Pero en absoluto, o sea, la madre fue la sombra presentando su novela porque lo que hizo el hijo fue mucho más fresco, mucho más espontáneo y con mucha más capacidad de atracción. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí se lo tenían que pensar estos políticos, sacarnos una ley de educación que esté consensuada y que nos valga para 20 años y que los planes de lectura incorporen estas lecturas que los enganche, porque de ahí vendrán luego los lectores. Si en esa edad no los hacemos que se comprometan con la lectura, después va a ser muy complicado. Te sorprende porque nosotros el año pasado hicimos un evento allí también para que cada chaval, cada participante del pueblo llevara, digamos, su libro de cabecera en el que se viera representado de alguna manera, porque en un momento de su vida fue pues representativo a través de un homenaje hacia la figura de sus abuelos, de sus padres, o porque simplemente pues creció rodeado de esos versos, y yo pensaba que iba a haber muchas narrativas y no, nos equivocamos, aparecieron muchos chicos, jovencitos, jóvenes, niños y niñas, con poemas, con poemarios, y yo digo, ¿cómo? No esperaba que tantos chavales jóvenes se vieran representados en poemas de Lorca, de Alberti, yo me sorprendió muchísimo, la verdad. Es No muy lo esperaba. normal porque sentirte reflejado en una novela, un personaje puede formar parte de tu vida en un momento determinado, a mí me ha ocurrido, pero en un poemario tienes a lo mejor 100 poemas. Claro, sí. Y alguno de ellos te puede identificar perfectamente en un momento clave. Sí. Y con el tema de la poesía libre, yo a la poesía la he odiado durante mucho tiempo y me leía los clásicos con 14 años. Pero me perdía fuerza, el todo tan medido, todo tan marcado. Ahora la poesía me parece tan fresca, expresa esos sentimientos con tanta profundidad que yo me siento muy cercano. Y yo siempre lo digo en cualquier evento, llevar siempre en el bolso un libro de poesía o un libro de relatos. En 5 minutos te puedes leer 2 poemas y, joder, que la poesía alimenta el alma y lo necesitamos todos. Andrés, cuéntanos. ¿Cuál era la pregunta? Estábamos hablando de etiquetas y cómo te etiquetarías como poeta. No, pues yo etiquetar, comparto lo que se está diciendo, toda la clasificación en principio es odiosa. Primero las clasificaciones en arte, esto es un arte, pues tienen una finalidad académica, es decir, para enseñar, pues quizás es necesario clasificar. Fuera de ese ámbito, la verdad es que hay tierras de nadie, hay lo fronterizo, está la orden del día, muy difícil clasificarse. Yo lo que hago es, en poesía, pues es desde luego, verso libre, pretendo que con ritmo y música, desde luego,
y verso, no prosa, que yo creo que hay que diferenciarlo, y es un magma complejo de reflexiones y de expresión de sentimientos, pasadas o no por las reflexiones, acerca del mundo que nos rodea, de nuestro mundo interior, de nuestras búsquedas, y desde luego del amor. El amor está en primera línea en todo en la poesía que escribo. Pero desde el punto de vista de cómo el amor, cuando al encontrar, es decir, esa conexión con otro ser, esa conexión emocional, claro, aquí son casi todas emociones, no todos, si es que dividir también está nuestra parte más racional. Pero esa conexión con otro ser, a la que llamamos amor, pues es realmente lo que nos proporciona ese elemento que a veces que nos mientras dura, y que a veces nos falta. El amor es eterno mientras dura, ya se sabe. FJ. Pues va a sonar muy así, porque ya sabes cómo soy yo. Pero, a ver, yo me considero un desheredado del mundo, De la fortuna. un afortunado del cosmos, y yo sé lo que soy y qué es lo que tengo, y qué es lo que pasa por mi interior, y dejo que las etiquetas me las pongan los demás. Así. Yo ya he dicho Tú ya respondiste. Después de escucharos, me han quedado las cosas iguales que antes. Todos habéis hablado de que no hay necesidad de etiquetas, pero al renglón seguido habéis dicho, hablamos de poesía, en ese primer escalón tendremos la poesía clásica, después podemos hablar de poesía libre, después de prosa poética, después de reflexiones, el eslogan de estos que con 5 palabras decimos que es poesía. Claro, todo esto lo tendremos que llamar de alguna manera, no le pongamos etiqueta, pero algo hay que hacer, ¿no? Bueno, de Dios, sobre todo pues, si tú das un taller o una clase, lo que sea, pues tienes que clasificar para poder enseñar. Si no, no puedes, está ahí el afán taxonómico, ¿no? Pero fuera de eso yo creo... Ahora, siempre hay distinciones, por ejemplo, bueno, para mí la poesía también es un ámbito de subjetividad, pero yo creo que coincido con mucha gente. La poesía crea lenguaje, la poesía permite conocer la realidad porque va más allá de la realidad es algo figurativo, por analogía a la pintura. Y cuando añades abstracciones, es decir, proyecciones psíquicas, como decía antes, pues es cuando realmente estás en el campo de la poesía y de la trascendencia, lo cual te permite conocer, a lo mejor es un juego de palabras, te permite conocer mejor la realidad. Si yo voy a ver un bosque, veo un árbol, pues el árbol, claro, si quieres ser figurativo, como un pintor lo pinta y se acaba, ¿no? Pero si quieres ser figurativo, con pues el respecto a árbol, esto, las hojas, no sé qué. Pero si tú plasmas en los versos, pues todo lo que a ti te evoca, otra referencia a lo que a ti te trae, el pueblo del que procedes, pues entonces ya estás en el ámbito de la poesía, que es creación del lenguaje. Y para mí lo que sí verdaderamente es clasificatorio es que mediante figuras retóricas y mediante metáforas, pues la poesía crea el lenguaje por encima de lo que hace la prosa, la narración. Hombre, a veces esas buenas metáforas, pero no es lo suyo. Ahí va ahora, Andrés. Claro, dices que crea lenguaje. ¿Es necesario que la poesía utilice un vocabulario distinto o es la aportación que la poesía hace al lenguaje? No, pero si no se trata tanto de vocabulario, pues el que sabe hacer, creas lenguaje por la utilización de metáforas. Sí, pero independientemente de la esto, retórica, el lenguaje. en poesía normalmente se utilizan una serie de palabras Bueno, sí, que son excepcionales en la narrativa, o que no son tan comunes al menos. Pero sí, bueno, pero sobre todo lo que hace la poesía, una forma de crear el lenguaje es que rompe. La poesía es estupenda para los escritos ágrata porque rompe la sintaxis y mediante esas rupturas también crea el lenguaje, es otro lenguaje. Y otro lenguaje que te permite ir más allá de esa realidad y comprenderla mejor, por tanto. Yo creo que es necesario, si el poeta lo cree necesario, ya está. Sí, para expresar lo que quiere expresar. Un vocabulario por lo que surja. Lo considera necesario, pues yo es lo único que clasificaría, siempre he dicho que la poesía es la que consigue, si consigues alterar el ritmo de un latido, ya está. Eso es, has conseguido tu propósito, que era llegar al corazón de una persona y que en ese momento
ese pálpito sea distinto y ya está, nada más. O sea, si consigues eso, lo has conseguido todo. Sí, pero yo voy a darle la razón a Andrés, siempre que lo bello de la poesía clásica, sobre todo, es lo que le está diciendo, ¿no? Esas metáforas y ese ingenio del poeta para buscar un sentimiento en algo que tal vez no te hubieras dado cuenta, y la comparación que puede hacer con cualquier otra cosa, ¿verdad? Cuando analizamos los poemas y decimos ¿a qué se refiere Neruda cuando dice tal? ¿O a qué se refiere? Pues esto viene de tal. Eso en prosa no ocurre. Porque la prosa tira más de la realidad. Aunque muestre sentimientos, aunque tira más de la realidad. No evoca metáforas ni evoca. Entonces, yo escribo prosa y admiro a los poetas que escriben en rima, sobre todo los que usan un lenguaje de lo que les está diciendo, de metáfora, porque es muy difícil escribir poesía y llegar a ese estado de nivel de calidad literaria, que no todos los poetas saben. Entonces eso hay que admirarlo y por eso hay que conservarlo, y por eso digo que es la semilla de la poesía. También depende de la facilidad, pues a mí por lo menos, aunque parezca curioso comentarlo, me cuesta menos escribir en rima que en prosa. O sea, a mí me cuesta muchísimo menos hacer una rima. Yo crecí con las rimas de Becker y vamos, y es que sigo, y a mí yo me pongo a hacer un poema y te saco una rima en 20 segundos. Y sin embargo escribir en prosa me cuesta más, y he escrito en prosa, y escribo en prosa y en rima, las dos cosas. Pero me cuesta menos escribir en rima. Que la rima era el juego de sociedad del siglo XVIII, ¿no? De todas maneras, hablar constantemente en rima y responder en la rima. Yo no soy nada partidario de la rima, por lo que decía antes, que es una especie de corsé que tienes que... Pero sin embargo yo descubro que hay poetas, según no presentes, que escriben rima, que yo admiro mucho, porque sin embargo escriben con rima, pero con una dosis de flexibilidad que me parece muy admirable. Sin corsé. Rimar, así como en muchos clásicos, ¿verdad? Dice con este que está aquí. O sea, aunque hablen de ti, tú Yo estoy aquí. Le están poniendo la etiqueta y está. Incluso, por ejemplo, la general del 27 en negro. No, aquí hay mucho talento, ¿por qué tiene que hablar de mí? Se buscaba empezar la palabra que vaya, porque esta no va, y se tiraba. O sea, y al final eso te resulta como tienes que meter una palabra, incluso el propio Neruda, que yo creo que todos admiramos, pero bueno, que pues al final, claro, no deja de ser algo que a la final, como tienes que acabar el poema alguna vez, hombre. Hace mucho comentaba un poeta que... Pero sin embargo, insisto, es admirable cómo, hombre, yo no sé el tiempo que ha tardado en escribir, ¿no? Pero cómo esa rima, sin embargo, modernamente veo que hay... No quedaría que está diciendo Alberto, como decir, como Andrés. Bueno, de los que me conocéis, yo sabes que soy 4x4 y rima asonante, pero es que me es incapaz. O sea, yo soy incapaz de escribir otro tipo de cosas. Es decir, solamente cuando escribo con Ramónica, a lo cual le mando un beso muy fuerte desde aquí, cambio un poquito el estilo. Pero a mí me resulta súper sencillo y no me siento encasillado, ni me cuesta, ni me esfuerzo al escribir en mi estilo. 4x4 rima asonante, que no tiene que ser un verso de 8 ni de 10, no, tal como me sale. Pero la rima asonante me sale sola. Y no tengo que buscar una palabra, porque no, solo, o sea... Hace no mucho tiempo un poeta me decía que él la rima la maneja, le sale casi de seguido, que donde tiene la dificultad, porque claro, cuando te dejas de llevar por la historia, buscando la rima, te salen muchas palabras iguales. Y entonces es buscar el sinónimo que te encaje y que te mantenga la mente. Pero eso no me pasa. No tengo que andar buscando palabras. No, sabes, genial. Sí. A ver, yo voy a hacer un inciso. He leído poesía de todos los que estáis aquí y sé que cada uno tenéis un estilo completamente distinto. A mí me gustaría que nos recitarais un poema cada uno. Pero poesía, pero de rima o de... De lo que escribís. De lo vuestro, de lo que escribís cada uno. Yo rimar, no. Y la pieza cada uno. No la gasto, como esto en el pueblo. No. Mira, voy a buscar uno de Caballero, el primero que me ha salido, que quizás no sea de tema de amor, pero bueno, se llama Lágrimas de sangre, y dice así: lágrimas de sangre brotan de mis ojos, no hay quien las pare, parecen despojos, no brillan con su luz, se marchitan poco a poco, lloran sangre porque no estás tú, venas rojas de loco. Se enrojece mi tez, mi llanto la acompaña. Nada me hará sentir bien, mi visión se empaña. Toda mi alma se fue,
Quedé desamparado. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Parezco un trapo, el caballero de la oscuridad para todos vosotros. El primero que ha salido. A ver, las facetas, vamos a ver, que aquí prosa y rima, vamos a ver. Vale, bueno, esta misma. Pues una modelo se llama Nuria, en un parque allí de Humanes, entonces representaba la figura de la mujer cariñosa. Para mí las personas cariñosas que... la mayor faceta que yo más resalto en una persona que está cerca de ti es el cariño. O sea, la persona cariñosa te aporta tantísimo que para los que intentamos ser y seguir aprendiendo día a día a serlo, bueno, nos aporta tanto que yo no encontraría palabras para definirlo. Entonces el abrazo del oso a través de Nuria en aquel parque de Humanes, pues dice así: flota en el aire imaginando cómo caer en tus brazos. Ella es cariño y ternura en un ambiente ambiguo. Ella es el beso que añoran los hombres y los niños. Ella es levadura en el pan, hierba fresca en un jardín trajeado, y salpicando flores, con abrazos tiernos, ya lo decorado. Ella es el canto hogareño del pájaro emigrante, la que se inventa un verso, con palabras distantes. Ella columpia piropos, compone canciones, renuncia a disputas, anuncia emociones. Se lanza al vacío si un guiño sincero acaricia su nombre. Nadando en asfalto, sin ella presente, la vida la espera, como ese peluche de ferias mediocres que hunde en su pecho su mar de reproches. Si alcanzas sus sueños, no le abras los ojos, abrázala y siente, navega en su mente. Su viento te empuja, sus olas te acogen, desnuda su cielo, la luna se encoge, y cientos de estrellas que duermen con ella, su abrazo recogen. Andrés. Voy a leer un poema que se titula En la vejez y hace referencia, el yo poético se dirige a una mujer con la que en tiempos tuvo amores y que no se atrevió a dar un salto, una mujer que ya en su vejez, pues dicen los psicólogos que cuando llegamos a cierta edad y pensamos en el pasado, nos lamentamos más que de lo que hemos hecho mal, de lo que no hemos hecho. Y entonces el yo poético se dirige a ella. Ya, imaginaos una señora, 90 años en su sillita, que dice así: si asomada a tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegase a tu mirada mi recuerdo, si el rescoldo de aquellas llamas apagadas entre ruidos de cadenas y el seco espanto de las rejas al cerrarse, renaciera inesperado en ti y tu ya debilitado cuerpo estremeciera, si cercano el designio de la muerte, en la calma ensimismada, te acosase lo imposible de otro impulso, como el de aquellos días de encendido aliento y dudas plenas de asombro ante la vida abierta a nosotros. Si con dolor entonces recordases las horas en que parecías escaparte de tu sueño, abrían los ojos tras los años inertes y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegado el momento de la entrega pensases en mí y perdido en el éter me sintieras, que el vacío no lacere tu existencia, ni las lágrimas inunden tus precarios momentos de dolor inútil, porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueños de amanecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo de sentirte. Un poquito más difícil. ¿Te atreverías a improvisar? Me atrevería, pero no voy a hacerlo. Hoy no toca. Lo hace genial. Voy a escribir algo que escribí el día antes de Nochevieja. No sé por qué lo escribí, no sé a qué se refiere. Pues ya sabéis que yo escribo y ese momento cuando escribo algo pasa por mí, yo lo escribo, lo dejo en papel escrito y ya está. En este caso es en el móvil. No está en ningún libro todavía tampoco. Y tampoco tiene título porque para que lo vean cosas. Inédito. Pasan las horas, los minutos, los segundos. Pasan los días, los meses, los años. Las nubes trazando dibujos a su paso.
pasa la vida a cada paso. Y aquí estamos, tras tantos estragos, reflejados en unos ojos que jamás serían encontrados, cerrando la puerta de un pasado, abriéndonos el presente, sus brazos. Y pasarán las estaciones, flores, calores, montes nevados. Y yo seguiré aprendiendo para poder caminar a tu lado. No sé por qué me aprendí. Bueno, pues yo os voy a leer mi prosa poética, una reflexión, no tiene título. No está en ninguno de estos libros, ¿vale? Porque este es el nuevo, que es nada te lo envío. Así que vais a escuchar algo inédito. Nuevo disco, digo, nuevo libro, nuevo libro. Nuevo libro. Nuevo libro y gira. No tiene título todavía, ¿vale? La noche se transforma extraña, como la ruina de mi sonrisa cuando no te tengo, como las ciudades desiertas, donde da la impresión que en cada casa hay alguien ahorcándose. No hay estrellas. Se detiene la vida y yo reflexiono. Cierro los ojos y la mirada se desliza por mis párpados, buscando otros paisajes, lejos de este hastío y de esta costumbre de mendigarte amor y pedir besos. En este desastroso deleite, junto al patético abandono de la espera, los suspiros se hacen eco de mis entrañas, aunando la preocupación con la locura y creando un ser que solo duda y que no encuentra respuestas. Hoy las horas no tienen nombre, la poesía se desprecia y las noches son extrañas, casi tan extrañas como la ruina de mi sonrisa cuando no te tengo. Bueno chicos, yo me tallaría toda la mañana porque me está pareciendo genial. Rompemos un mito de lo que decías, Alberto. Aquí estáis 5 poetas, de los 5, 4 sois hombres y hay solo una mujer. Pero porque las demás son vergonzosas y no han venido. Será eso, será eso. Daros las gracias y espero que nos reencontremos muchas veces. Seguro, sí. Segurísimo que sí. Hacemos más ruido. Bueno, depende, si quieres... Viaje gratis. Pablo sacará para septiembre libro con libros, ¿vale? Alberto va a sacar también libro con libros. Andrés, me faltas tú. Venga, Andrés. Ahí te lo he dejado, ahí te lo he dejado. Venga, Ya que la Andrés. jefa está hablando de... Deja caer. Enhorabuena. Que para finales de año saldrá mi poemario. ¡Bravo! Quería decirlo un poquito... Bueno, ya os digo yo otra cosa. Esto en directo para producciones Musas Oscuras y Tor Radio Online. Hay que darse.